Michel Amado, hago fotografía y cinefotografía. En fotografía me dedico mi trabajo a la parte documental en su mayor parte. Hago fotografía blanco y negro, fotoperiodismo, aunque es fotografía más tipo documental, de corte documental. Aunque hago también algunas cuestiones de fotografía comercial, casi siempre por encargo. Dedico la mayor parte de mi trabajo a retratar las cosas del mundo. Me gusta mirar, siento mucho placer siento mucho placer por mirar el mundo, la luz natural, y tengo una fascinación por el alto contraste, por el claroscuro, por el expresionismo alemán, y lo trato de traducir en la fotografía fija. Y en foto de cine, cinefotografía, hago dirección de fotografía para cine o para video. Para cine cada vez es menos porque cada vez se tira menos película. Trabajo... ¿Sabes con filmes? Sí. He trabajado desde cuestiones de largometrajes, cortometrajes, documental, comerciales, cuestiones para televisión, sobre todo como documental para televisión, no necesariamente series de televisión. Tengo un poco de alergia, disculparás. No, claro. Y digamos, la que hago en la dirección de fotografía para cine o dirección de fotografía es animación, stop motion. Creo que soy de los pocos directores de fotografía con muchos años de experiencia y especializado en la producción de stop motion, que he hecho un montón de cosas, ¿no? Desde cortos, escenas para películas, comerciales, he hecho un montón de cosas de stop motion. No vas a corroborar que está corriendo porque me llegó el nerviosismo. Sí. Bueno, ¿cuántos años llevas en el medio? Desde que me gradué, yo me gradué en el 2002 de Ciencias de la Comunicación en el ITESO, y después me fui a hacer un postgrado en cinefotografía en 16 y 35 milímetros al ESCAC, que es la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuales de Cataluña, en Barcelona, becado por el FONCA y también con mis ahorros, y de ahí me gradué en el 2004. Entonces, digamos, dedicándome de manera profesional a la producción de imagen desde el 2004. Ya 11 años, 12 años cumplo este año. 12 años de verdad. En tu experiencia, bueno, y ahora ya sabiendo que estudiaste fuera del país, ¿qué te parecen las producciones, sobre todo aquí en Guadalajara, audiovisualmente hablando? Es que yo tengo como una situación que parte en dos, digamos, mi trabajo. Muchas veces la producción audiovisual tiene que ver con la relación de la industria comercial. Y por otro lado hay una parte que poco se explora, que es como la producción audiovisual desde el punto de vista más artístico o más personal. Yo he tratado de explorar mucho más la parte de la producción más personal que la producción comercial. La producción comercial se basa en elementos complejos, ¿no? Que es que siempre quien produce en términos comerciales está a disposición de los caprichos creativos de alguien más, ¿no? Que finalmente es un cliente que tiene ciertas necesidades de comunicación, o a veces son los creativos mismos que tienen ciertas obsesiones de comunicación, casi siempre enfocadas a la parte publicitaria. A mí es la que menos me gusta, porque finalmente es donde hay mucho más restricciones en términos de labor, y yo lo que he hecho es apostar durante muchos años de mi vida por tratar de explorar el lado más sensible, más personal, más experimental de mi propia relación con la producción de imagen. Me gusta mucho este lado porque finalmente es una exploración personal, una búsqueda íntima de qué es lo que me llama la atención de la vida, qué es lo que me llama la atención fotografiar, y a veces más bien,
en la mayor parte del tiempo, cuando uno tiene la oportunidad de explorar esos lados, hay un descubrimiento más íntimo de qué te llama la atención de parte del lenguaje visual, ¿no? Que en mi caso lo decía hace una pregunta, me interesa los contrastes, me interesa la tensión, me interesa como el lenguaje, la sintaxis visual, que es como si fuera el lenguaje hablado, pero de la imagen, ¿no? O sea, que es la composición, que son los rangos de tensión, los contrastes por ejes, por miradas, y como todos estos elementos que hacen que una imagen pueda tener una posibilidad expresiva mayor, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con la pintura. Soy un adepto a la pintura, a pesar de que no pinto, me llama mucho la atención la pintura, y especialmente me llama la atención la expresión artística. Y no quiero decir que el trabajo necesariamente tenga que ser arte, que a veces el arte puede ser como la parte comercial del arte y la parte personal, sino que el trabajo puede ser un acto de expresión artística. ¿Qué es ese acto de expresión artística? Es ser sensible ante las cosas que están en el mundo, utilizarlas para poder hablar de uno mismo. Lo que creo de la producción audiovisual en Guadalajara es que es limitada en el sentido que si uno busca ciertos elementos o equipo técnico para producir en Guadalajara, muy posiblemente mucho del equipo técnico o esté en pocas cantidades o no esté. La Ciudad de México es el lugar donde está toda la parafernalia técnica de la producción del cine, ¿no? Y además hay otra cuestión, que la producción audiovisual en Guadalajara, además de ser limitada técnicamente y en términos de equipo de renta, también es limitada en términos de presupuesto. Y el cine, cuando se limita el presupuesto, se limitan las posibilidades de hacer. Uno dirá, oye, pues es que se puede hacer cualquier cosa. Sí, es verdad, ¿no? Pero si tú quieres, no sé, ahora por ejemplo la película de Revenant, ¿no? que todo el equipo que se produce detrás de una imagen con los cámara car, con las grúas para hacer estas tomas imposibles, pues eso a lo mejor una renta de un mes, de un día, pues estamos hablando de miles de pesos, que a veces la misma producción de Guadalajara no está dispuesto a invertirlo. Y yo creo que tú lo podrás ver, ¿no? A veces uno ve los comerciales de la ciudad y se ve como de otro nivel a los que produce, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, España o incluso la Ciudad de México. Entonces creo que tiene que ver con una industria que está creciendo, pero que todavía le faltan muchos procesos de sofisticación. Sí, demasiado. Por ejemplo, en las producciones que has estado, digo, ahora que me lo cuentas, creo que tu rollo va más por la libertad para poder expresarte, ¿no? O sea, como que no te gusta mucho que te digan qué hacer en una producción. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque, a ver, siempre la libertad es algo invaluable. Sí, claro. Y en ese sentido creo que nunca podría sentirme más cómodo que tratando de hacer las cosas libremente. Pero cuando uno trabaja cuando trabajo para alguna producción audiovisual en términos comerciales, lo que yo hago como director de foto o fotógrafo es ponerme a disposición del carácter o del producto o de las decisiones del director, porque finalmente como director de foto o como el trabajador en un proyecto donde laboro en términos de grupo, no son decisiones mías finalmente. Sí. Yo colaboro para que la idea pueda llegar a su correcto fin. Entonces, espero no ser malinterpretado, pero cuando trabajo como director de foto en una producción comercial, yo le digo que sí a todo lo que pide el director. Sí, claro, sí, ¿no? Sí. Porque ese es mi deber, ¿no? Yo no puedo llegar con eso. Esto se ve más padre así. En alguna producción me acuerdo que me pedían un amanecer y me habían contratado porque les llamaba la atención mi trabajo como naturalista y como cinematográfico y con un contraste muy, muy profundo. Me llamó la atención porque regularmente en producciones comerciales eso no es un punto a favor. Y me piden un amanecer muy natural. Entonces yo hago un amanecer muy natural y entonces al final el director se acerca y me dice, oye, ¿crees que le podamos quitar el contraste? Es decir, había mucha diferencia entre luz y sombra. Y yo le dije, sí, claro. Entonces empezamos a bajar el contraste y lo notaba muy inquieto y le pregunté, le dije, oye, lo que quieres es una iluminación más institucional de comercial. Y me dice, claro, eso es lo que quiero. Échenle toda la luz, desaparezcan todo el contraste. Y se acabó el problema. Entonces mi labor era decirle que sí, responder como estas cuestiones.
Lo que pasa es que yo personalmente no haría algo así. Sí, claro. O sea, yo haría algo mucho más arriesgado, mucho más atrevido en términos visuales, porque finalmente creo que el atrevimiento visual, a pesar de que la gente se preocupa por lo que ve, en general la imagen lo que permite crear son sensaciones o evocaciones. Si tú haces una imagen un pelín más contrastada que otra que se ve demasiado, en realidad lo que estás perdiendo es como una posibilidad de fuerza dramática. Okay. Pero siempre me pongo a disposición del proyecto. La libertad es invaluable, pero también como trabajador atiendo a mis obligaciones. Claro. Para ese tipo de producciones, ¿tú tienes un gaffer específico? El director de foto debe tener ciertos... un equipo con el que debe trabajar. Yo no necesariamente trabajo con un solo gaffer, porque a lo mejor algún día estaré en un lugar en el que mi gaffer no esté o pueda estar trabajando con alguien más. Sí tengo ciertos gaffer predilectos, por ejemplo uno de ellos es Víctor Rocha, aquí en Guadalajara, pero también está Peco en Ciudad de México, o pueden ser variados. Nunca he estado peleado ni cerrado a trabajar con alguno o con solo con uno. También parte del equipo del director de fotografía, si el director de fotografía está a la cabeza del departamento y es quien coordina, digamos, todo lo que sucede alrededor de la producción o el registro de la imagen, está el director de foto, pero también puede tener un operador de cámara, si es que el proyecto lo requiere. Un operador de cámara puede ser alguien que esté trabajando con tripiés de manivelas. ¿Has visto estos que giran, ¿no? Entonces imagínate tener que estar moviendo las cosas mucho más despacito o mucho más rápido o en inversión, ¿no? Entonces a veces puede ser una persona como el que está especializado y que sabe manipular todo esto, o un operador de Steadicam, o un operador de móvil o de aparatos particulares, o un operador de circuitos electrónicos o demás cosas. También está, por ejemplo, el primero de cámara, que el primero de cámara es el foquista, en pocas palabras. Entonces, a veces puede haber proyectos tan complejos como yo por ejemplo, suelo trabajar con diafragmas muy abiertos, porque ahí, que esto es una relación mucho más personal con la imagen, si yo me quito los lentes, todo se queda fuera de foco, todo, tú estás fuera de foco, lo de allá está fuera de foco, las palabras que ves en los globos de allá yo no los puedo leer, y entonces para mí siempre ha sido muy natural ver desenfocado, y como soy miope, esto lo veo en foco y lo demás se desenfoca. Y como aparte soy astigmático, entonces todo tiene un blur. ¿No? Entonces, cuando yo trabajo que me permiten hacer una fotografía mía o más cercana a lo mío, casi siempre las profundidades de campo son mínimas. Entonces imagínate hacer alguna película en donde yo voy a trabajar con un diafragma 1.4, que es una profundidad de campo mínima, con un lente 85 que la profundidad se vuelve todavía más crítica, y cámara en mano. Pero necesito confiar en alguien que tenga la habilidad de que si yo me muevo para adelante o para atrás con la cámara, él pueda tener la sensibilidad para dejar en foco todo el tiempo a los personajes que estoy fotografiando. ¿Me explico? Sí, entonces, el primero de cámara dependerá del tipo de proyecto. A veces invito a primeros de cámara más jóvenes, con menos experiencia, o con más experiencia, dependiendo de los requisitos del proyecto. El staff lo escoge, el staff, los tramoyistas y los eléctricos los escoge el gaffer, y yo decido, digamos, mi primero y mi gaffer. El resto del equipo puede ser negociado o no. Y en producciones, por ejemplo, comerciales, a veces ya hay con ciertas agencias un gaffer que trabaja para las agencias o para las productoras, y a veces hay que trabajar de manera ya prearreglada con ellos, ¿no? O algún gaffer que tenga un arreglo económico con alguna productora y que siempre va a las producciones. Entonces, no es obligatorio, pero claro, siempre tengo mis personajes especiales con los que me gusta trabajar. Al momento de una producción, ¿con qué departamento es con el que sueles tener más comunicación, con el que estás en contacto? Depende del proceso, pero en general con todos. Por ejemplo, primero empieza con dirección, ¿no? Conocer el guión, conocer las inquietudes, los ejemplos que están tomando en cuenta, las visualizaciones, el tipo de acercamiento o relación de la cámara con los actores. Entonces el primero es con dirección, porque finalmente es con quien hay que relacionarnos, punto final, ¿no?
y después de ahí vienen muchas cosas de producción. Imagínate que yo para hacer una peli o para hacer un cortometraje requiero ciertos equipos. Entonces a producción yo le puedo pedir un Fisher 11. Entonces producción me dice, oye, pues ya hicimos presupuesto, pero no nos ha costado un Fisher 11, te puedes llevar un Fisher 10 o un Panther o un Dolly. Y entonces ese tipo de cosas se negocian también a partir de una relación con producción, qué es lo que se necesita y cómo se puede ajustar a eso. Pero también con arte, ¿no? Sí, claro. Arte, por ejemplo, la cuestión de la paleta de color, la colorimetría, pero también con postproducción. Porque con postproducción yo puedo hablar y decir, oye, yo voy a grabar con estas condiciones. Y me dicen, no, sabes que a mí me funciona para la postproducción del corto porque va a terminar en este aspecto, necesito que tires el tal ISO. Y ahora los ISO son muy amables, antes no lo eran tanto. Con sonido, por ejemplo, si yo voy a trabajar con mucha luz por todos lados, pues a lo mejor tengo que tener una relación con sonido, o a lo mejor, no sé si hayas visto, por ejemplo, de repente hay sobre todo cuando hay planos fijos y son tomas generales, a veces el boom está dentro del cuadro, ¿no? Y entonces lo que haces es un plate al principio y luego metes el boom, pero como no se mueve la cámara, luego se puede parchar eso y el sonido es bueno. Oh, claro. ¿Me explico? Sí, Entonces sí. a veces hay como ese tipo de contacto y relación con prácticamente todo. Con arte, pues imagínate que tú vas a hacer un set y vas a meter luces por arriba, pero a lo mejor como estás utilizando un angular necesitas paredes más altas, entonces con arte decides y propones que las paredes sean más altas para que los carpinteros o los set dressers o el constructor del set puedan tener como cierta información para hacer todo eso. O ¿con quién más? Con los actores casi no, a menos que por ejemplo sí hay una cierta relación, casi no se hace, se hacía más en cine, de hacer pruebas de luces para los actores. Oh, ¿Qué luz le queda mejor para un actor? Porque a lo mejor habrá actores que te digan, mi perfil es este, y no quiero que trabajes con el perfil izquierdo, y entonces tú tengas que diseñar todo para trabajar con el perfil derecho de un actor. ¿te ha tocado que te digan eso? No, ya los actores son mucho más suaves y esto era como de actores más viejos, pero puedes enfrentarte, sobre todo porque los actores viejos todavía están dentro del mercado. Entonces puede suceder que se tengan que hacer pruebas de maquillaje, de cámara, de tipo de lente para ciertos actores o algún tipo de iluminación. Porque habrá actores que te digan, no, lo que tú tienes que hacer es iluminarme completo porque yo no quiero salir con un grano. Ah, bueno, lo que tienes que hacer es como una especie de casa alrededor del personaje. Entonces, acuérdate que finalmente el cine es un proceso de multilenguajes en el cual uno no está separado del resto, al revés, todos tienen que congeniar de alguna manera y entre más información pueda haber en términos de colectividad, más funcionalidad y más claridad habrá. Entonces nunca está limitado, a veces no tengo que trabajar con los actores, a veces no tengo que trabajar con producción demasiado, a veces solamente trabajo con dirección o a veces ni siquiera hablo con el director del set, porque muchas veces también el que lleva las riendas del set es el asistente de dirección, el primero de dirección. Entonces yo a veces llego y hablo con él que sigue, porque ya lo tenemos tan definido lo que necesitábamos hacer el director y yo, que el director solamente se trabaja con los actores. Verá algunas cosas en cámara, pero a veces ni siquiera ven en cámara. Están trabajando con los actores porque ya está decidido lo que se tiene que ver. Entonces depende de los proyectos. Acuérdate que esto también es como una especie de carne viva, ¿no? Cada departamento, cada producción tiene sus propias necesidades. Bueno, y ahora una pregunta como para los dos ámbitos en los que trabajas. En los ámbitos en el que te dan un poquito más de libertad o que tienes más de libertad, ¿cómo es tu proceso creativo? Es más amplio. Bueno, pero eran dos. Y en las producciones. Ok. Donde hay más libertad, el rango de acción es mucho más amplio porque siempre hay una apertura al diálogo, porque siempre hay una apertura de trabajo en colectividad. Y cuando no existe, es como el gobierno, ¿no? Cuando el gobierno es centralista y define como en términos totalitarios o como dictatoriales que esto hay que hacer, pues hay que hacerlo, ya, hay que pagar impuestos, ¿sabes? Pero si por ejemplo hubiera algún gobierno que te dijera, tú puedes pagar impuestos o puedes hacer todo este tipo de cosas para beneficio de la comunidad, entonces podría haber más libertad y entonces tú podrías participar dando clases o dando talleres o llevando cultura o donando
donando dinero a ciertas instituciones que tú crees, o a lo mejor incluso pidiendo dinero de los impuestos para crear una cosa interesante, ¿no? Las becas, los incentivos económicos, yo qué sé. Pero cuando la línea es única, no hay demasiado que hacer, ¿no? O sea, me acuerdo, en un comercial me dicen, oye, el director me decía, quiero que pongas una luz acá atrás, ¿no? Una lucecita, una luz para iluminar ahí un fondito. Y entonces, pues yo dije, claro, ponga la lucecita. ¿Sabes? Si yo lo hubiera puesto, lo hubiera hecho de manera distinta, pero ya era tan clara la petición que, ¿para qué me peleo? Sí, claro. No sirve de nada, sería hacer perder el tiempo para la producción, para la gente y todo. Y pusimos la lucecita y grabamos y se aprobó el plano en menos de un minuto. Entonces, si me pusiera a pelear en producción de que la lucecita se ve mejor de tal manera, de otra forma, roja, amarilla, de otra dirección, con otra textura, pues a lo mejor me tardo 30 minutos en pelearme con el director para que luego me diga lo que quiero es la lucecita. Sí, suele pasar mucho en producción. ¿No? Y por ejemplo, ahora estoy haciendo un corto de animación con un colega que quiero mucho y justo ayer empecé a decir, tenemos dos planos que vamos a hacer hoy. Es un plano cenital de un brazo, como tratando después de un terremoto, trata de saber qué hay alrededor de él, y después un plano en donde lo vemos acostado y un dolly back para ver cómo se levanta, ¿no? Y está aislado en un pedazo de tierra. Y entonces, cuando estábamos trabajando, decía, ¿y qué pasaría si hacemos, imagínate en animación, qué bonito, hacemos un plano en donde veamos el cenital, el brazo, y de repente nos empecemos a hacer para atrás, levantemos la cámara en un viaje de dolly back, lo veamos acostado y sigue echándose la cámara para atrás para dejarlo aislado en el pedazo de tierra hasta que se levanta. O sea, de hacer dos planos de 4 segundos, hicimos un solo plano con un movimiento de cámara de 8 segundos. Sí. Visualmente se ve precioso. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, mi trabajo en términos creativos puede tomar más fuerza, ¿no? Y entonces puedo colar con el lector y el lector dice, claro, pero podemos hacer esto, y entonces podríamos hacer esto y cambiar estas cosas, y, ¿sabes? Y entonces comienza a, ¿cómo decirlo? Hay una frase de un actor que se llama Mario Martínez, que la dijo en el 2008, en los Arieles del 2008, después de que gana el Ariel, dice, sumar y restar es igual de difícil. La diferencia es que sumar da frutos, ¿no? Y me parece que es muy evocativa esa frase, porque finalmente si los dos colaboramos, si los dos sumamos y se integra otra persona y otra persona, y entre todos hay como una actitud de suma, de comunidad, de crecimiento, las cosas van a suceder. Y también debe existir cierta madurez para decir que sí y que no, ¿sabes? Porque el director puede decir, ay, tu idea no me gusta, pero está chida, pero ¿qué te parece si hacemos esto? Y entonces uno tiene que dejar a un lado el ego, decir, bueno, esto no funciona, y concentrarse hacia el otro camino. Entonces, a la vez que es un proceso de más libertad y de más gama, también es un proceso de más responsabilidad, porque hay que saber escuchar. Sí, y también saber entender que los nos no tienen un grado personal, ¿no? Que es mucho más que va en otros términos y no necesariamente en la combatividad. Entonces, se podría decir así, a grandes rasgos, que las producciones de aquí no, o sea, más comerciales, no dan mucho pie a la experimentación. Hay menos. No descarto que sí haya, porque finalmente te darás cuenta que Guadalajara va creciendo y cada vez hay más estudiantes y son nuevas generaciones, y también las nuevas generaciones tienen nuevas maneras de ver el mundo, pero digamos las generaciones más viejas son mucho más estrictas y las generaciones nuevas son más sueltas. Pero también son otros problemas, ¿no? Las generaciones más viejas tenían un acto de responsabilidad muy fuerte dentro de la producción, y poco a poco se va haciendo más holgado y se olvidan muchos elementos, ¿no? Ahora es más fácil, por ejemplo, grabar algo, porque finalmente tú lo ves en la cámara y está correctamente expuesto, o se ve, y entonces la inmediatez permite resolver cosas que antes no se podían resolver si no tenías un exposímetro, un termocolorímetro y como una cantidad de cosas, de conocimientos matemáticos alrededor de la luz, alrededor de la fotografía, que ahora se han hecho más ligeros, ¿no? Pero pasa con todas las generaciones, es decir, cuando empezaban a hacer fotografía a principios del siglo XX, ni siquiera existía el exposímetro. Y entonces todas las fórmulas de exposición eran matemáticas. Entonces cuando surge el exposímetro han de haber dicho,
¡qué flojos! Y entonces ahora que dentro de los ciudades y se utilizan otros métodos de exposición como los monitores de onda, los que usamos exposición decimos, ¡qué flojos! ¿no? Y a lo mejor en un futuro, las nuevas generaciones, donde tú a lo mejor dominarás estos elementos de exposición, el histograma y estos métodos, a lo mejor nuevas generaciones lo harán de otra manera y tú te pasarás lo mismo y dirás, ¡qué flojos! ¿no? Entonces, también son lenguajes. Acuérdate que el cine lo que hace es un avance a partir de la evolución técnica, ¿no? Pero sí hay cosas que no se deben olvidar y creo que poco a poco se están como dejando al aire libre este tipo de detalles. Lo que creo es que no hay que pelearnos con eso y aprender. O sea, si tú te quieres volver un director de fotografía, hay un lenguaje, un abecedario básico que se debe aprender. Si no se aprende, entonces estás haciendo fotografía como el gran porcentaje de la gente que puede tener una cámara y ponerle rec. ¿Te ha tocado trabajar? ¿Con qué trabajas más? Bueno, ahora que me dices ya no estoy tan seguro, pero ¿trabajas con cámaras profesionales o también has trabajado con DSLR? Con todo, ¿Sí? con todo. Yo trabajo con todo tipo de cámaras y de hecho yo no soy un especialista en cámaras. Es decir, si tú me pones una Arri Alexa, muy probablemente no sepa muchos de los menús, ¿no? Para eso hay que llevar un encargado de cámara, claro. ¿no? Y entonces, porque lo que yo trabajo es con la luz, con la composición, con la creación de la imagen para generar narrativas, para contar historias. Acuérdate que yo vengo de una formación que primero me hice fotógrafo como foto fija y después entré al cine. Entonces, son dos caminos distintos. La fotografía fija permite y obliga a contar las historias en un solo plano. No tienes 2 o 3 o 4 fotos como lo hace el cine, que es un plano tras otro, tras otro, tras otro, para contar una lógica, sí. ¿no? La fotografía fija no tiene esa ventaja, el cine sí que lo tiene. Entonces, pero a mí lo que me forma en la fotografía fija es la capacidad para integrar historias dentro de una imagen, ¿no? O por lo menos esa es mi inquietud, sí. ¿no? Y cuando me topo con el cine, me tomo esta capacidad que tiene la fotografía fija de hacer una imagen potente en un solo plano, pero con la capacidad de verlo desde muchas perspectivas, claro. Que eso no tiene el cine y es maravilloso. Entonces a mí me pasa, por ejemplo, cuando hago foto fija, que puedo hacer un recorrido visual en un lugar con 30 o 40 fotos distintas, en un mismo lugar, ¿no? Y eso es impresionante, porque a veces llegan otros fotógrafos y toman fotos y dicen, ya están, pero yo no tengo como no me sacia esta cosa de hacer una imagen, tengo que estar contando toda la historia. Y entonces cuando llego y pongo la cámara en cine, para mí es muy fácil recrear historias o contar historias. Entonces yo soy una suma de dos perspectivas, la fotográfica y la de dirección de foto, ¿no? Entonces, pero cada fotógrafo tiene una formación distinta, ¿no? Me perdí un poco, sí, ¿verdad? No, está muy bien, muy bien. Entonces creo que finalmente la fotografía y el acto de expresión es un acto, por eso menciono tanto la de la parte personal, ¿no? Porque finalmente si tú haces caso de cómo quieres cantar al mundo, puedes llegar a saber cómo eres, qué te ilusiona, qué te mueve, como para poner la imagen de eso en las manos de alguien que necesita una imagen.